www.davidrey.com.ar. Periodismo para periodistas. Acá no nos calla nadie. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que anden todos bien. Bueno, en Argentina, ¿al fin son vientos de cambio? No lo sabemos, pero hoy vuelve a tomar relevancia una cuestión que tiene que ver con justamente nuestra economía. Resumido en dos grandes tópicos. Por un lado, dolarización y por el otro lado, inflación. El primero de estos tópicos es el que me genera inquietud en esta ocasión, en el sentido de que realmente los medios de comunicación hablan todo el tiempo de este tema, pero me llama profundamente la atención que el común de la gente necesita informarse un poquito mejor para entender esta cuestión. En fin, ¿qué es lo que pasa? Ocurre que se trata de cuestiones, llamémosle, complejas, profundas, que plantean personas, llamémosle, con un entendimiento de avanzada, con mucha competencia al respecto, pero que dado el caso, podríamos decir que carecen de la facultad de poder comunicarse, de poder comunicar esas cuestiones con el común de la gente. Me ha pasado a mí, por ejemplo, que me han preguntado a mí, que no soy economista, ¿de qué se trata la dolarización? Y claro, yo no soy la persona más competente para poder brindar una respuesta que satisfaga el interrogante planteado. Para tratar de subsanar esa brecha que hay entre los que más saben y las personas como yo, las personas de a pie, es que hoy vamos a tratar de desandar esta cuestión con un lenguaje, llamémosle, si se puede, más llano, más asequible. En fin, el que va a hacer las preguntas soy yo, y yo no soy una persona muy entendida al respecto. Bien, para esta ocasión vamos a entrevistar a Eneas Biglione, analista político internacional y presidente del Thomas Jefferson Institute for the Americas de los Estados Unidos. Además, Eneas obtuvo un posgrado en Law and Economics latinoamericano, certificado por Corporate Training y la George Mason University. En el plano local, Eneas Biglione se graduó de Contador Público Nacional en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina, UCA. Pero hay una cuestión aún más relevante respecto a la persona que vamos a entrevistar, que es mi amigo. Y además mi camarada, y con quien he tenido 2 años completo un programa de radio, periodismo para periodistas on the radio, que hoy lo podríamos estar reeditando. Eneas, querido, ¿cómo estás? David, bueno, como siempre, un gran gusto, placer personal, un honor, digamos, conversar con vos estos temas importantes de políticas públicas que siempre hemos tocado, como bien decías, ¿no? A veces desde el punto de vista, digamos, global, otras veces desde el punto de vista más regional de América Latina y muchas veces de Argentina, ¿no? Y la verdad que quiero agradecerte la oportunidad, digamos, de bajar a tierra un poco este tema fundamental que es la dolarización, esa posibilidad Claro. de dolarizar o adoptar la dolarización como política monetaria en nuestro país, dependiendo un poco de los resultados de las elecciones venideras, ¿no? En Argentina. Exacto, exacto. Así como muchas veces vos me sacaste del agua a mí con alguna que otra ilustración de la que yo necesitaba, en esta ocasión me gustaría que hagamos lo mismo con la gente común como yo. Yo siento muchas veces que la gente entendida habla como para un círculo circunscrito muy en torno a ellos y dejan de lado, es un vicio esto, dejan de lado, no se dan cuenta la importancia que es llevar estas cuestiones
más allá de ese círculo, más allá de, de la universidad, del after office, por decirlo de alguna manera. Por eso es que te molesté en esta ocasión, para ver si podemos ayudar en este sentido, porque lo que proponen puede que esté bueno o no, pero lo que yo quiero es que la gente lo entienda, ¿eh? O por lo menos, gracias a vos, en esta ocasión, poder brindar una respuesta más competente. Querido Eneas, vamos a empezar por la parte, llamémosle, sentimental. ¿Es posible imaginar una Argentina sin una moneda propia? Un país como el nuestro, un país con tanta historia, tan grande, que hemos sido potencia, un país que ha tirado manteca al techo, como se dice. ¿Es posible imaginarnos sin una moneda propia? Eh, Antes de empezar, ¿no sería una vergüenza para este país no tener una moneda propia? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que es una cuestión de analizar, digamos, el por qué haría falta dolarizar, y entender, digamos, que cuando uno no sabe hacer algo, o digamos, lo compra hecho, porque el otro tiene ventajas comparativas, digamos, ¿no? Por ejemplo, digamos, vos no te fabricás tu propia camisa, porque está bien, podrías llegar a tener o podrías intentar que tenga las características que vos soñás, ¿no? De la camisa soñada, pero no tenés el know-how, no tenés el conocimiento, digamos, entonces no podés competir con una empresa que hace camisas desde el año 1945, ¿verdad? Entonces, la verdad es que esto es un poco lo que se refleja en las calles, cuando uno conversa con algún taxista o con la gente. En general, lo que se refleja es que la gente tiene esa percepción de que la política monetaria en Argentina ha fracasado. Claramente, ellos sienten que les sobra mes, ¿no? Con el sueldo que tienen hoy, y a eso del 15, 20, antes era los últimos 4 o 5 días del mes, hoy en día a mitad de mes ya les falta sueldo para llegar a fin de mes. Entonces, bueno, escuchan muchas veces a los políticos, escuchan muchas veces a los economistas, a los técnicos que hablan en televisión, en radio, y una alternativa, digamos, a continuar teniendo una política monetaria que lo único que hace es falsificar moneda, es precisamente adoptar la moneda de otro país. A mí mucho el tema de la soberanía y demás no es algo que me preocupe tanto. Por ejemplo, cuando vos ves los países de Europa, digamos, que adoptaron el euro, digamos, hoy en día, por ejemplo, que España no extraña la peseta, ¿verdad? Sino que está muy, muy cómoda, digamos, con el dinero emitido por el Banco Central Europeo. Entonces, Alemania también está cómoda como España, que es el país más productivo de yo creo Europa. que sí, yo creo que sí. Eh, de hecho, esto no tiene nada que ver con el tema que estamos hablando, Mm, pero es una realidad, digamos, el euro es el marco alemán. O sea, es súper polémico lo que te estoy diciendo. mm, Fue la forma de que toda Europa adoptara el marco alemán. Y eso por eso, precisamente por lo que vos decías, porque es el país, digamos, más poderoso de Europa. Pero buenísimo. uno puede llegar a decir, bueno, pero Europa es una realidad muy distinta, de alguna manera, con sus dimes y diretes en materia política, etcétera, que hoy en día, digamos, se ha visto la Unión Europea bastante, digamos, desvencijada comparado con los años anteriores, pero, digamos, podemos adoptar entonces ejemplos que quedan mucho más cerca, ¿no? Países latinoamericanos, países de habla hispana, como el nuestro, como Argentina, por ejemplo, Ecuador, que yo creo que es el país que en general la gente conoce, digamos, más o menos, que han adoptado el dólar norteamericano como moneda propia. Otro caso es el caso de Panamá, donde se adoptó, sin embargo, hoy en día conviven el Balboa y precisamente, que es la moneda panameña, y el dólar americano. Y después el otro caso es el caso de El Salvador, donde también ha tenido mucho éxito, ¿verdad? Mm. Ahora, Bien, sí, perdón. ¿en qué se ha visto ese éxito? Bueno, precisamente en dejar de fracasar en tener una política monetaria propia. O sea, cuando vos no sabés cocinar, pedís delivery o le pedís a otra persona que sí sabe que te haga la comida, ¿no? En este caso, bueno, nuestros países lamentablemente, ojo, tampoco es que Argentina sea una excepción en el mundo, ¿no?
precisamente desde la crisis del 30, es que el mundo en general, los gobiernos, empiezan a utilizar la política monetaria para pagar gasto público. La pregunta es hasta dónde, ¿no? O sea, el caso específico de nuestro país, de Argentina, bueno, básicamente el problema es que exageraron con esa herramienta de política monetaria, que es la capacidad, el monopolio de la emisión del dinero, exageraron. Y como el gasto público, digamos, es profundo, o sea, es un porcentaje del PIB muy alto, lamentablemente, bueno, lo que terminaron haciendo es, digamos, de alguna manera, aguar muchísimo el valor del peso argentino frente a otras monedas, frente a las distintas mercancías que la gente necesita comprar, los bienes y servicios que la gente compra. Ahora, para empezar súper de abajo el tema, me parece que deberíamos rápidamente revisar qué es el dinero, digamos, y al mismo tiempo qué es esa política monetaria, digamos, ¿no? Excelente. Sí, Lo sí. miramos rápido en la historia de la humanidad, el dinero, digamos, básicamente surgió por una necesidad, no lo inventó ningún gobierno, que fue precisamente el mercado, el orden espontáneo, lo que hizo que apareciera la gente, es la que hizo que apareciera el dinero, porque al principio era muy complicado intercambiar cosas, ¿no? Todo era trueque. Entonces, bueno, te querías comprar una silla, tenías que encontrar un fabricante de sillas o alguien que la supiera más o menos armar, configurar, digamos, que estuviera dispuesto a recibir, no sé, huevos de una gallina que vos tenías Un a cambio, trueque. ¿no? Un trueque, lo que era bastante complicado de hacer, porque no siempre encontrabas o lograbas identificar quién quería lo que vos tenías para recibirlo a cambio de lo que estabas buscando comprar. Con lo cual, bueno, se probó distintas mercancías, ¿no? Hubo un periodo en que se utilizó la sal, por ejemplo. Por eso de ahí viene la palabra salario, ¿no? Por la sal, precisamente. Mirá. Se utilizó sal para comprar cosas. Se utilizaron metales preciosos eventualmente, el oro, la plata, etcétera, se acuñaron algunas monedas, etcétera. El punto es que en todas estas mercancías que se utilizaban, la pregunta es, digamos, que a veces, digamos, no era tan práctico llevarlo, ¿no? Porque una cosa es llevar, no sé, 1 kilo de oro y otra cosa es llevar 100 kilos de oro. Con lo cual, en el bolsillo era una complicación. Entonces, ¿qué hacías? Lo llevabas a una casa de depósito donde te daban un papel que decía que ese papel es equivalente, o sea, el portador de ese papel podría retirar esa cantidad de oro o la cantidad de sal, etcétera, ¿no? Básicamente eso es, digamos, el antecedente al billete, el papel moneda o la Así moneda. nació el dinero. Así nació el dinero. Nació para solucionarnos ese problema de encontrar quién quería lo que teníamos para entregarnos a cambio lo que nosotros estábamos buscando, digamos, comprar. Entonces, podemos decir básicamente que el dinero no es más ni menos que una mercancía que se utiliza como medio de intercambio. Esa es la definición técnica, ¿verdad? Y eso lo entendemos todos, creo, en el planeta, digamos, ¿no? Porque digamos, es la forma en que se comercia, se compra y se vende, digamos, alrededor de todo el mundo, ¿verdad? Hoy en día. Por supuesto, hay algunas alternativas digitales, etcétera, pero bueno, eso no tiene mucho que ver con la política monetaria que, digamos, que hoy vamos a hablar y sobre todo no queremos complicar el tema porque precisamente la idea es bajarlo a tierra, ¿no? Ahora, ¿qué pasó, digamos, cuando los gobiernos se dieron cuenta que tenían ese poder espectacular, el monopolio de la impresión del dinero? Dijeron, uy, mira qué lindo, ¿por qué nos vamos a restringir de tener un gasto público mayor, al que ya tenemos hoy, si total simplemente lo que hacemos es imprimir un poco de dinero, con eso pagamos más salarios, con eso compramos más cosas, etc. Y bueno, hubo gobiernos que se aprovecharon de eso de una manera bastante preocupante, digamos, y otros que se les fue la mano, o sea que realmente empapelaron sus países, digamos, con dinero. Es por eso que se puede hablar de alguna manera de una falsificación de moneda, ¿no? A mí me gusta dar un ejemplo, espero que sea claro. Es más o menos como si yo hago una cena, ¿verdad? Y vamos a ser 4 amigos que vamos a estar tomando vino esa noche, por ejemplo. Entonces decimos, bueno, como vamos a hacer 4, pidamos 2 botellas de vino, supongamos, ¿no? Y ya las compramos, tenemos 2 botellas de vino. Entonces de golpe un amigo dice, che, me enteré que se reúnen, me gustaría sumarme, dale, sumate, y ahí se trae a otro amigo. Entonces, ¿qué hacemos? Como no tenemos posibilidad de multiplicar el vino, digamos, le ponemos un poquito de agua, lo vamos aguando, ¿no? Para tener un volumen más de vino. Hay un punto en que está tan aguado que ya no es más vino. Y esto es lo mismo con el tema de las monedas. Cuando Muy bien. vos exagerás en la emisión de la cantidad de papel impreso, lo que se llama el circulante en la economía, que son esos billetes que la gente usa, ¿no? El dinero que circula en la economía, cuando vos exagerás en una superproducción
papel pintado, como dicen algunos economistas, que se escuchan mucho en los medios masivos hoy en día. Precisamente lo que pasa es que ese papel pintado pierde valor de una manera muy rápida. Y es por eso Absolutamente. que cuando la gente va a comprar algo hoy, le dan un precio, y cuando la gente va dentro de 2 semanas o 3, el precio ya varió, ya cambió. El dinero está No, más aguado el todavía. dinero está más aguado, exacto. Y como lo hemos conversado muchas veces con vos, no es que las cosas suben, no es que el dólar sube, sino que precisamente el poder adquisitivo de esos billetes que tenés, esos 5.000, 10.000 pesos que tenés en el bolsillo, cada día compran menos cosas, ¿no? Valen menos. Entonces, Cuanto más exactamente, imprimen, menos vale la plata. Cuanto exactamente. más billete hay, menos vale el dinero. No, y es por eso que se habla mucho de que hay una desconexión entre la casta política y la forma de hacer política que tienen, entre ellas la política monetaria, y las necesidades de la gente. Lamentablemente, la gente lo que necesita es una moneda que cumpla uno de los dos requisitos fundamentales, que es precisamente ser un refugio de valor, o sea, que la moneda continúa teniendo un valor más o menos estable en el tiempo. O sea, no hace falta que puedas comprar todos los días de tu vida la misma cantidad de cosas, pero que no sea tan grande la devaluación de ese valor que nunca sepas realmente cuánto cuestan las cosas, ¿no? Porque, digamos, cuando uno ingresa a un entorno precisamente inflacionario, te pasan varias cosas, ¿no? La primera que te pasa es que no tenés ni idea cuánto valen las cosas, salvo las 4 o 5 cosas que compras muy seguido. Por ejemplo, las cosas que compras en el supermercado, vos tenés una idea de cuánto valen. Pero, por ejemplo, de golpe te dicen, che, comprate un Tupper, por ejemplo, Tupperware, ¿no? Un aparato Sonaste. para... Ni idea, ¿cuánto debería valer un Tupperware? Ni idea. Bueno, entonces, eso es una de las primeras cosas. Uno no tiene ni idea de esos precios, o precios relativos, como se dice, de la economía. El segundo, bueno, lo tiene ya, digamos, el que intenta hacer algún tipo de negocio, vender algo o tener algún emprendimiento, desde pymes hasta empresas grandes. La pregunta es cuánto deberían ser los sueldos, cuánto deberían ser los insumos para fabricar lo que nosotros vendemos, etcétera. Es decir, que esos son ejemplos nada más. Digamos, el problema sería que el cálculo económico se tiende a hacer muy difícil. Te doy un ejemplo eh, bien simplificado. Hace 4 o 5 días atrás me llama un amigo, me dice, tengo que alquilar una cochera. ¿Cuánto le tendría que cobrar de alquiler? Y te imaginas, si un pago mensual de la cochera, digamos, tenés un lío bastante grande matemático para ver, digamos, que no te termine comiendo la inflación, ¿verdad? ¿Te imaginas lo que es una pyme o una No, pequeña, no. una mediana empresa o una Imposible. empresa grande? Es imposible Imposible. hacer un cálculo matemático, con lo cual, digamos, los mercados se complican. Y la última es que los gobiernos, como decíamos antes, se acostumbran a olvidarse de bajar el gasto público o de tener un comportamiento, digamos, razonable, ¿verdad? Cuando uno mira los principales países que crecen en el mundo, uno ve que el gasto público versus la recaudación, es decir, cuánto dinero ingresa al gobierno por distintos motivos, por ejemplo, los impuestos, y cuánto ese gobierno gasta, hay un equilibrio más o menos razonable, ¿no? En cambio, cuando el gobierno ya no le alcanza, digamos, para gastar lo que recibe, entonces simplemente toma Imprime. la maquinita, imprime billetes y con eso paga la diferencia. Sí, Y el sí. costo que no paga, la gente. Sí, exactamente. Lo terminamos pagando todos nosotros. Después hay algo que es elemental. En todo lo que estás mencionando se me ocurría. Eh, a ver, la realidad no se puede discutir. Es lo que vemos. ¿Quién puede ahorrar hoy en día en pesos? ¿De qué sirve ahorrar en pesos? No, es Y que no bueno, tiene sentido. no tiene sentido. Y No si tiene sentido. ahorras en un plazo fijo, también salís perdiendo. Bueno, podés hacer un cálculo, sí, o sea, los bancos te van a tentar dándote una tasa alta y la gente dice, bueno, tengo la ilusión, pero la realidad es que terminás siendo, o sea, terminás perjudicándote Bueno, realmente. Perdés el esa, tiempo de usar ese dinero. Y el hoy a- el esquema de la gente que más o menos maneja bien sus finanzas, eh, digamos, básicamente es atesorar todos los dólares que pueda y deshacerse de los pesos lo más rápido que pueda, ¿no? Por eso es absolutamente, importante la velocidad con que sube el absolutamente. precio. En realidad, hoy día, la moneda real de Argentina, hoy día podríamos decir que es el dólar. Porque Sí, al peso lo tenemos de manera frugal en fin.
no ahorramos en pesos, no nos sirve ahorrar en pesos. El que puede ahorra $1, lo guarda o especula con comprarse algo ¿a qué precio? A precio dólar. ¿Mm? Sí, Cualquier sí, sí. comerciante que venda cualquier producto cuyo material dependa del precio de afuera, del extranjero, lo maneja todo en dólar. Bueno, si vos mirás los precios, por ejemplo, de cosas, no sé, en páginas como Mercado Libre o distintos lugares donde podés consultar precios de muchas cosas rápidamente, digamos, te vas a dar cuenta que todo es, por ejemplo, tal cosa cuesta tantos pesos. Te vas a dar cuenta que todo es $10, $50, $100 pasados a pesos. ¿Me Exacto, entendés? Esa es exacto. una realidad. Bueno, esa es la realidad. Ahora, que por cuestiones sentimentales, de patriotismo o lo demás, nosotros, o yo particularmente, me sienta dolido de que un país al que yo quiero tanto como es el mío no pueda tener su moneda porque su política monetaria haya fracasado, es otra cosa. No se puede negar la realidad. ¿Mm? ¿Mm? Sí. Yo te doy $100. ¿Cuántos serían $100 hoy? No sé, ya perdí la cuenta. Y te doy el mismo monto en pesos. ¿Mm? ¿Qué agarrás? ¿Qué agarrás? Listo. Esa es la realidad y ¿Mm? lamentablemente hoy no se puede discutir. Otra de las cosas que yo Y mira, vos notaba, tenés un detalle importante en base a lo que vos decías. Eh, Sería muy lindo tener una moneda nacional seria, o sea, un banco central que su objetivo sea mantener por el favor, lugar un en la moneda orgullo, nacional. un Lamentablemente, regalo. tenemos muchas décadas, digamos, de un banco central que lamentablemente lo único que ha sido es inflacionario. Y al mismo tiempo tenés algunas propuestas políticas hoy en día que te dicen, bueno, pero a lo mejor pasando una carta orgánica del Banco Central un poquito más ortodoxa, más fuerte, se desconecta la política de la Casa de la Moneda y del Banco Central y sale todo bien. Bueno, lamentablemente yo creo que eso sería una alternativa muy tibia hoy en No, y día. además otra cosa, Eneas, querido. ¿Quién les cree? A los Exacto. máximos responsables de Sí, que sí, sí, sí. Argentina no pueda tener su propia moneda, que son los ladrones de las manos porosas, como dice Milei, a los máximos responsables. ¿Quién va a ser tan pánfilo de creerles que ahora Claro. se van a poner las pilas, como decís vos, con una política monetaria más seria? Yo no le podría creer. Totalmente. A colación de lo que decías, otro ejemplo que demuestra a las claras lo desvalorizada que está nuestra moneda hoy en día. Con los ejemplos uno puede enseñar mucho porque es lo que inmediatamente sirve para ilustrar una situación. Hagamos de cuenta que vos y yo acá en Rosario nos reunimos porque a vos te gusta celebrar cumpleaños. Me invitás a comer a Pellegrini, a calle Pellegrini. Vamos a un bar, yo voy con mi mujer, vos vas con tu familia, con tu mujer también, invitás un par de amigos y decís, y sos un tipo que no quiere pagar con aplicaciones, Mercado Pago, tarjeta de crédito, no querés usarla porque estás en todo tu derecho. Y si voy a llevar efectivo, ¿te das cuenta la cantidad de billetes que tenés que llevar? Porque si hoy van 6, 7, 8 personas a comer a un restaurante bien puesto, en Pellegrini, en Rosario, es que yo ya no sé de cuánta plata estamos hablando. Si te digo 40.000 pesos hoy día, me quedo corto. Hacé de cuenta que tenés que llevar 40.000, 50.000 pesos en billetes. Un toco así. Ujú. ¿Es eso serio? ¿Es No, eso, la verdad que es no. eso una moneda? Y menos serio es que estén hablando de imprimir un billete nuevo de 2.000 pesos. Ay, ahora otra vez quieren. A mí me da terror eso, porque cuanto más imprimen, menos vale la guita, menos vale nuestra plata. Sí, 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 sí. Es No, y terrible. además, supuestamente no crean un billete de mayor denominación para que la gente siga consciente digamos, consciente de lo que gasta y al mismo tiempo para no aceptar que hay un entorno hiperinflacionario similar al de Alfonsín, ¿no? En su momento, hoy en día en Argentina. Y lamentablemente eso la gente se da cuenta igual, porque más allá de que tengas que llevar 20, 30 o 100 billetes para comprar algo más o No, menos, no, no, no. ¿no? Hay Al mismo tiempo, la gente es consciente de que no le alcanza para llegar a fin de mes, y ese es el punto fundamental.
cuando tenés, digamos, gente con ingresos altos, gente con ingresos medios y gente con ingresos bajos, la persona de ingresos altos, digamos, va a dejar de tomar una etiqueta negra de whisky importado para cambiarlo por un whisky nacional. Pero la persona de ingresos medios y la persona de ingresos bajos, lo que está en juego es si mañana va a almorzar o no. Esa es la realidad. Exacto, Entonces, todo este exactamente. esquema tiene una perversidad tan grande, digamos, ¿no? Y Ujú. ahí es donde yo creo que es importante entender esa desconexión que hay entre los políticos tradicionales, los políticos de carrera, digamos, y las necesidades que tiene la gente hoy en día en la calle, ¿verdad? Y te consulto, así como ha fracasado la política monetaria argentina y bueno, hoy cobra relevancia nuevamente la dolarización, ¿acaso luego nosotros no pasaríamos a depender de la política monetaria de otro país? Y si ese país hacen lo mismo que acá, como en cierta manera Joe Biden algo también anda imprimiendo por ahí y demás, sobre todo porque Estados Unidos también es un país endeudado y además en guerra permanente y regalando armamento por todos lados, los desbarajustes económicos que eventualmente tengan lugar en el país que produce esa moneda que uno adoptaría, ¿tendría alguna resonancia en la economía argentina, dado el caso? Mirá, la verdad que obviamente sí. O sea, si hubiese un desbarajuste enorme, profundo, digamos, en la economía de los Estados Unidos, obviamente, y nosotros hubiéramos dolarizado, adoptado la moneda norteamericana, obviamente nos afectaría. Ahora, como te decía, ¿cuál sería la gran ventaja? Precisamente esa desconexión de la política local con la política monetaria local. ¿Me entendés? Estarían completamente desconectados, ¿me entendés? Yo escuchaba el otro día al profesor Franklin López Buenaño, un gran amigo, uno de los economistas, un hombre mayor ya, con muchísima experiencia, fue uno de los economistas que ayudó a dolarizar el Ecuador, y él explicaba, digamos, que las ventajas son enormes en materia, digamos, de dolarización. Por supuesto, digamos, lo que los ecuatorianos hicieron en su momento fue adoptar una moneda de un país que tradicionalmente había sido muy responsable, lo digo separado para que se entienda, muy responsable en su política monetaria. Es verdad que la Fed en materia Ujú. histórica se puede decir que ha manejado el valor, digamos, del dólar americano, lo ha manejado súper bien. O sea, eso es una realidad. Está claro que en los últimos años, sobre todo en la administración Biden, la actual, digamos, ha tenido mucho menos responsabilidad. Cuando se le fue un poco de las manos en la emisión monetaria fue precisamente por el tema del COVID-19, que específicamente, digamos, esto fue un dinero que se aprobó al final de la administración Trump y al comienzo de la administración Biden, que el gobierno de los Estados Unidos subsidió muchas iniciativas en contra de eso, y bueno, y para eso emitieron un número bastante grande de dólares. Sin embargo, digamos, por lo menos a la economía americana, digamos, por la cantidad que emitieron, el impacto que tuvo no fue tan grande, ¿verdad? Porque Sí, ni eh, parecido a como vivimos acá. Exactamente. Entonces, ahí está el tema. O sea, tradicionalmente se espera que, asumiendo que el presidente Biden no está haciendo la mejor, no está haciendo la mejor administración de los últimos años, precisamente, Así todo es mejor que acá. así todo es mejor que acá, y al Ujú. mismo tiempo Estados Unidos es un país serio, en general, que tiene, digamos, instituciones muy fuertes, ¿verdad? ¿No? Y sobre todo el respeto a la Constitución, etcétera, que hacen que de alguna manera, digamos, la política monetaria no pueda ser utilizada de la manera que se usó acá. O sea, yo creo que hubo una excepción importante por ese tema de Sí, esa la política no emergencia. puede meter mucho las manos ahí, ¿Mm? Exactamente, Mm. exactamente. Creo que fue una situación excepcional. Hoy en día la Reserva Federal está haciendo todo lo posible para bajar la inflación. Obviamente el riesgo era que creara recesión y la creó, pero ahí ya nosotros no tendríamos nada que ver. Una, Eh, consu- sí, una perdón. consulta así al pasar. Tener una moneda que no sea la propia, Ujú. sino la de otro país, ¿generaría, dado el caso, alguna suerte de control de ese país por sobre nuestra economía? Es decir, ¿seríamos más dominables? ¿Estaríamos más a expensas de otras decisiones? ¿Seríamos menos soberanos?
Yo creo que no. ¿Por qué? Sí, o sea, la primera pregunta ahí yo creo que es ¿por qué el dólar? Y bueno, yo creo que la respuesta es un poco lo que dijiste vos antes, lo que dice Javier Milei todo el tiempo. El dólar es la moneda que eligieron los argentinos como reserva de valor, ¿verdad? Siempre me acuerdo de una entrevista de Jorge Lanata que se fue a Israel y estaba en una inmobiliaria y le pregunta al señor de inmobiliaria si sabe a cuánto cotiza el dólar en términos de la moneda de Israel. Y el señor los mira como diciendo, ni idea. Y también le pregunta, ¿por qué debería saber? Y dice, bueno, porque usted trabaja en el mercado inmobiliario, ¿no? Y bueno, en Argentina no hay nadie que quiera comprar o vender un inmueble que no sepa la cotización del dólar. ¿Por qué? Porque precisamente ese es un mercado que está 100% dolarizado. Entonces, digamos, la elección no sería de los Estados Unidos, no habría ningún tipo de imposición ni nada. Ecuador, por ejemplo, dolarizó unilateralmente. No es que hay que pedirle permiso a los Estados Unidos para usar la moneda, simplemente dolarizaron. Y, y el punto es No es precisamente que se le pide permiso, nada, eso se hace por, no, unilateralmente se puede hacer. lateralmente, sí. Uno puede tener la amabilidad de avisarles, pero, Sí, pero sí. realmente no es que tenga que pedir permiso ni nada, ¿sí? Lo importante es que haya dólares suficientes, bueno, para el Y, circulante. y a un país como Estados Unidos, ¿le convendría que una nación como Argentina dolarice su economía? Eh, yo creo que les da igual. El tamaño de la economía americana es tan grande, acordate que el PBI de los Estados Unidos supera al PBI de toda la Unión Europea completa. Entonces, No realmente no es. implicaríamos nada que uno vaya a pensar, claro, porque los beneficia, son ellos. De hecho, hoy en día se puede decir que Argentina está entre los 5 países que más dólares tienen. Los argentinos, o sea, tienen una cantidad de dinero en dólares ahorrada o escondida en alguna parte, que realmente, si no me equivoco, están entre los 5 países que más dólares tienen en el mundo y al mismo tiempo en América Latina creo que es el primero. Con lo cual, digamos, no sería muy difícil que la gente se acostumbre Ujú. a utilizar el dólar, eh, digamos. Y de hecho yo creo que es una buena idea. Ahora, cuando estudiamos el tema en Ecuador, que fue súper interesante, un señor que se llama Steve Hanke, que es un economista, pues está vivo, es súper brillante. Él empezó a acercar la idea de dolarizar, tenían un descalabro total en la economía. Una de las preguntas era, eh, digamos, si iba a alcanzar la cantidad de dólares que tenían, y al mismo tiempo la otra era, y esto es muy interesante porque este es un tema que muchas personas en Argentina no lo conocen y no lo hablan, una gran pregunta es, ¿cómo hacemos con el cambio? ¿Verdad? Porque sería obvio por ejemplo, en Argentina lo que más habría serían billetes de $100, ¿verdad? Entonces la pregunta es cómo me compro un alfajor con $100, ¿no? Me tienen que dar envuelto. Y eso fue una pregunta práctica, muy interesante, que se dio en Ecuador. Primero llegaron, digamos, a un acuerdo en el que lo que en general se transa en las calles en Ecuador son billetes de $20 como denominación más grande, ¿verdad? Si uno tiene un billete de 100, normalmente tiene que ir a algún banco para que te den cambio, digamos, ¿no? Cambio. Sí, en general los comercios no aceptan billetes de $100. eh, y al mismo tiempo, la pregunta era de dónde sacamos monedas, moneditas, de dónde sacamos monedas de $1. Bueno, las monedas de $1 existen, son las monedas grandotas doradas, ¿no? Que en general en Argentina nadie las vio, pero en Estados Unidos son conocidas. Eh, y una de las preguntas era cómo hacemos con las monedas de 25 centavos, por ejemplo. Y fíjate lo que se les ocurrió. Fue el último atisbo de falsificación de moneda. Ellos salían de una moneda que se llamaba el sucre para entrar al dólar americano. Y entonces emitieron, el gobierno de Ecuador de ese momento, para facilitar el intercambio en la calle, emitió quarters, o sea que son monedas de 25 centavos de dólar, hechos en Ecuador. Entonces en Ecuador se usan hoy en día monedas de 25 centavos de dólar de los Estados Unidos y monedas de 25 centavos de dólar emitidas en Ecuador, ¿no? Muchos lo vieron como, o sea, los puristas, los economistas puristas lo vieron como, bueno, el último intento de falsificar dinero, ¿no? Pero la realidad es que se requería, digamos, porque en las Mm. transacciones pequeñas del día a día obviamente necesitas cambio, ¿no? Y Claro, no hay claro, tantos claro, claro, claro. billetes de denominación chica y tantas monedas. Bueno, son temas esos que se van a tener que discutir.
Otro tema que pasó en Ecuador, esto te lo aclaro porque me habías pedido que lo mire un Sí, sí, poquito sí. antes de Te lo iba a preguntar. uno de los problemas fue que, por ejemplo, decían, pero bueno, o sea que yo tengo que llevar al Banco Central mis sucres, o sea, la moneda del Ecuador, para que me den la cantidad de dólares correspondiente, ¿verdad? Claro, y oficina o edificio del Banco Central hay en Quito, ¿no? La capital, hay en Guayaquil, ¿no? Hay en Cuenca. Y el resto del país, ¿cómo hacemos, no? Entonces, precisamente, hubo un acuerdo con los bancos privados para que ayudaran precisamente a hacer ese intercambio, ¿no? Rescatar los sucres y entregarle a la gente dólares americanos. El proceso ese del día 1, que se empezó a cambiar hasta que más o menos se terminó, tomó aproximadamente un año. Un año. Se logró con éxito, sí, fue un éxito. Y más allá de algunos románticos, como bien decías vos, que guardan algunas moneditas o algunos billetes de sucre de aquella época, lamentablemente, digamos, no lamentablemente, sino así quiso, digamos, el destino, la gente está muy contenta con la dolarización, eh, sobre todo porque hay algo fundamental acá. Tenemos que acordarnos que, por ejemplo, cuando ingresó Rafael Correa como presidente, la tesis del doctorado en economía que tenía Correa era precisamente cómo desdolarizar el Ecuador. Y el punto es que no lo pudo concretar nunca. Más allá de si la tesis indicaba algo más o menos factible y todo lo demás, el problema que tuvo Correa siempre en sus 10 años de gobierno, o sea, tengamos en cuenta que lo intentó aplicar durante 10 años y ninguno de los 10 años pasaba. ¿Qué es lo que no pasaba? El test de la opinión pública. El 80% de los ecuatorianos estaban felices de tener dólares en el bolsillo, ¿no? Y muchas veces, viste, en conversaciones con amigos o conocidos, alguno tiene algún pariente que vive en Europa o que vive en los Estados Unidos, que trabaja allá o que estudia allá, y siempre el argentino le tiende a decir, vos porque ganás en dólares, ¿no? Bueno, en un contexto, digamos, en una Argentina dolarizada, le vas a poder decir vos porque ganás en dólares a tu vecino, básicamente. Eso es una de las grandes ventajas que vas a tener, Y no es ¿no? Eso, menor. y no Y es no es menor, menor. exacto. Y otra cosa, no menor, que las personas que hoy trabajan de manera freelance o que cobran en dólares, si los tienen que cobrar de la manera oficial, el gobierno te roba casi la mitad de lo que vos vas a recibir. Eso no es un insulto también. ¿Quién es el gobierno para También. tocar lo que yo me gané con el sudor de mi frente? Ujú. Completamente. Bueno, sabemos que en Argentina el referente, el actual referente que está llevando, el responsable de que hoy discutamos nuevamente la dolarización, es el candidato a presidente Javier Milei. Eh, ¿Qué propone Milei en este sentido, al menos en el mediano plazo? ¿Una coexistencia libre entre pesos y dólares? ¿O algo más choqueante, si vale esta palabra, eliminar directamente el peso? Sí, a ver, vamos por partes, porque acá esta es la parte como más polémica, digamos, ¿no? Cuando la gente escucha la radio, la televisión o lee los periódicos, lo que va a encontrar es que hay un grupo importante de economistas que de alguna manera están discutiendo el tema de manera apasionada, ¿no? Más allá de que hay un grupo de detractores que dicen, no, la dolarización es imposible, no, la dolarización es mala idea, por distintos motivos o excusas, digo yo, o porque quieren mantenerse funcionales a la casta política. El punto es que hay varios economistas en Argentina que están de acuerdo con que la dolarización es una buena idea, pero al mismo tiempo no están de acuerdo en cómo implementarla, o si se podría implementar hoy, o si podría ser que por ejemplo, Javier Milei asuma y en 6 meses estemos dolarizados, ¿no? Como opciones, eso es lo que yo estoy diciendo. Entonces, en la propuesta de Milei yo creo que hay que tener en cuenta las reformas, las 3 generaciones de reformas de las que él habla, en qué momento se va implementando cada una, y la dolarización ya, digamos, llegando a la última parte digamos, de las reformas que él Mm. propone. Entonces, digamos, es importante tener en cuenta que la dolarización a secas, o sea, dolarizar por dolarizar, digamos, no tiene sentido. Eso es muy importante.
¿no? O sea, si Massa se cae mañana en la ducha, se golpea la cabeza y cuando se despierta dice, uy, ¿por qué no dolarizamos? Así como está la Argentina, no se puede dolarizar y no tendría ninguna utilidad hacerlo, ¿verdad? Entonces, precisamente ahí es donde aparece la propuesta de Milei, que es muy clara. Lo que él dice es, bueno, empecemos tratando de eliminar el origen del problema. ¿Cuál es el origen del problema? Como hablábamos al principio de esta conversación, precisamente que hay un déficit fiscal enorme. Entonces, ¿qué hacemos? Y revisemos el tamaño del Estado. Apliquemos una reforma del Estado, dice Javier. Básicamente, lo que él dice es, bueno, cuáles son los ítems que más gasta el gobierno hoy en día para ir recortándolo. En las distintas entrevistas él habló de un recorte, digamos, por lo menos mínimo de un 13%, ¿no? De hoy en día del gasto público. Habló precisamente de atacar mucho el tema de la obra pública, que es un barril, digamos, que tiene varios agujeros abajo, ¿no? Se escapa muchísimo dinero por ahí en cuestiones corruptas, obviamente. Él habla de eliminar la obra pública por completo, ¿no? Para pasar a que Todo privado. todo privado sea el que maneja la infraestructura de carreteras, caminos, etcétera, digamos, del país. Bueno, revisar el tema del dinero, de esas transferencias que hace el gobierno nacional a las provincias, ¿no? Para que se deje de utilizar de manera extorsiva o traduciéndolo, digamos, para premiar a determinado gobernador, etcétera, que es medio funcional al gobierno nacional. Es decir, para que se desconecte también la política, digamos, del presupuesto que tienen las provincias. Y finalmente, bueno, el tema de mirar el tema de subsidios, ¿no? O sea, a los servicios, un tema importante, dándole una mano a las empresas o sea, y esto es interesantísimo, ya no con dinero, sino con conocimiento, para que mejore la estructura de costos de los servicios que están proveyendo. Fíjate qué interesante, en vez de repartir dinero para todos lados, precisamente sería, digamos, conversar técnicamente cómo pueden esas empresas darte un kilowatt de luz más bajo. Dos consultas, Eneas, querido, ya para ir redondeando y no hacer algo tan largo. ¿Cuánto tiempo te parece que es a reacomodar las cosas para dolarizar en Argentina le podría llevar a una futura gestión gubernamental? Y el agujero hoy es enorme, ¿verdad? Y vos fíjate que lo que está haciendo el gobierno actual es precisamente patear la pelota para adelante. O sea, la idea es, o sea, el objetivo que ellos tienen es ganar tiempo, nada más. Y que la pelota, digamos, que la bomba le estalle al próximo presidente. Esa es una realidad. Entonces, como el problema, lejos de ser solucionado, está de alguna manera latente ahí, digamos, y el problema es enorme. Por ejemplo, el déficit, digamos, de la deuda que tiene el Banco Central, el LELIX, ¿viste? Que son esas letras de liquidez que utilizan para rescatar el dinero que emitieron, son 5 billones de pesos, 5 con 12 ceros, ¿me entendés? Solamente las LELIX. Entonces, cuando estos economistas que están de acuerdo que la dolarización es buena idea, se ponen a debatir, es muy interesante porque uno le dice al otro, por ejemplo, Roberto Kachanowski, que está de acuerdo con que la dolarización ha sido buena idea en otros países y que eventualmente podría ser una buena idea en Argentina, lo que le está diciendo el equipo de Milei es básicamente, si vos, o sea, la cantidad de dinero que hay hoy en las reservas del Banco Central no alcanza para salir a rescatar los pesos argentinos que hay circulantes. Entonces, bueno, precisamente el punto es eso, entender en qué orden se harían las cosas, ¿no? Primero sería mitigar ese déficit fiscal gigantesco que tenemos hoy en día, tratar de arreglar esas cuentas nacionales para que no tengamos la necesidad de utilizar política monetaria de imprimir dinero a la maquinita para compensar ese faltante, ¿verdad? Bien. Pues bueno, hay otras reformas importantes, la apertura de la economía, digamos, ¿no? O sea, tratar de tener una Fundamental. más abierta a los productos extranjeros, arreglar un poco el mercado laboral, que hoy en día está sobreregulado, ¿no? O sea, y realmente hoy, por ejemplo, la gente tiene un miedo bárbaro de contratar a alguien nuevo. Sí, no podés. No podés, ¿no? O sea, hablando así, digamos, en términos de la calle, lo primero que pensás cuando vas a contratar a alguien es decir, me va a demandar, ¿verdad? Y va a terminar sentado en su casa mirando televisión con la plata de tu empresa o de exactamente. lo que sea. Por último, Bueno,
Ya para finalizar, bueno, me quedan tantas cosas, pero yo creo que esto da para otra charla más. Sí, ¿Para qué preguntar? En ¿Para términos qué? introductorios, para que la gente entienda el tema, yo creo que está bastante claro, digamos. Sí, Después hay sí. un montón de cositas, viste, que se A pueden ver, agregar. Sí. ¿para qué preguntarte, querido Mano, por qué tanta resistencia genera esto? Porque ¿a quién le conviene que sigamos teniendo pesos? Porque al argentino de a pie no le conviene tener pesos. No es boludo, quiere Ujú. dólares. El que puede tener un dólar lo tiene. ¿A quién le conviene Bueno, que le sigamos conviene teniendo pesos? ¿Y por qué? básicamente, en primer lugar, a la casta política, porque cada vez que hay que ajustar, los que ajustan somos nosotros, el sector privado, la gente. Esa es la verdad. Ellos no quieren ajustar, ellos no se quieren ni bajar los sueldos, ni donar su sueldo, ni bajar el gasto en asesores, etcétera. Uno mira los números, ni siquiera hace falta mirar el número en materia nacional, cuánto gana un diputado, cuánto gana un No, senador. no, no, no. Mirá El simplemente cuánto diputado gana y un los diputado o un senador asesores. de la provincia de Santa Fe, no lo podés creer. ¿No? Sueldos que no bajan de los 20.000, 30.000 dólares por mes, ¿me entendés? Entonces, por eso, el punto es entender eso. Es la casta política y son los empresarios, es decir, aquellos empresarios que lamentablemente ni tratan de innovar, ni tratan de ser Claro. eficientes, viven precisamente del Estado, ¿no? Consiguiendo obra pública, algún tipo Y que están de... forrados en dólares. Sí, Y están que, llenos y de que son dólares, los que más exactamente. los que más se benefician de que cada día haya más pesos y de que cada día el peso valga menos, es ese que ya está forrado en dólares. Porque cada día tiene es más Exactamente. rico. Mientras que Y nosotros está cada día claro somos más que pobres. ese curro que tienen, ¿no? Ese kiosquito que tienen asegurado hace tanto tiempo, digamos, lo ven hoy en día en peligro y es por eso que estás viendo a Le Monde Diplomatique, tapa, sale Milei, terror Milei, ¿no? El Newsweek. Estás viendo, digamos, un momento, digamos, en el cual la casta política, el globalismo, etcétera, están reaccionando de manera como una reacción alérgica, digamos, a la posibilidad de que Milei llegue a ser presidente. Sin embargo, yo te digo, todos los días me pasa, ¿no? Converso con el último taxi que me tomé, el señor me dijo, un muchacho de unos 35 años, me dice, si no gana Milei, yo me voy de la Argentina. Y lamentablemente eso lo ves en todas partes. Y Sí. es gente que muchas Hay veces mucha gente que tiene una dicen, esperanza definitiva con Javier Milei. Es lo único que les queda a muchas personas. sí, y cualquier alternativa medio similar, lamentablemente han demostrado una tibieza muy profunda, ¿no? No, no, ni mencionar, ni mencionar. Por Entonces, eso que ya, me gustaría aprovechar esta ocasión. ¿Mm? Este trabajo lo hacemos realmente con el grandísimo interés de que la gente entienda mejor esta cuestión. No nos moviliza otra cosa. Pero a modo de reproche, ¿no? Con toda educación y todo respeto, me gustaría decirles que por favor se pongan más las pilas en hacerse entender mejor, porque Ujú. las ideas que tienen son muy interesantes y son muy buenas, pero hace falta que la gente las entienda mejor. Explíquense más, caminen más las ciudades, vayan más a los barrios. ¿Eh? Nadie es tan tonto como parece en Argentina. Si yo te doy de elegir entre $100 y la misma cantidad en pesos, yo me quedo con los dólares hoy día. Esa es la realidad. ¿Mm? No puede ser, querido Eneas, que si hoy vos vas a comprar un auto, un coche, lógicamente que lo vas a pagar en dólares o va a estar tasado a precio dólar. Pero no puede ser que casi la mitad o la mitad del valor de ese vehículo sea impuestos. ¿Hay algún otro país que no sea una dictadura sanguinolenta donde ocurra algo así? pero hay muy pocos, lamentablemente. Claro, pero ¿qué con qué países nos comparamos? Ujú, ujú, ¿Mm? exacto. O ponele que hay países con una gran carga impositiva. Bien, perfecto. Seguramente estarás pensando en algún país escandinavo. Listo, bien. Pero ¿cómo se vive allá? ¿Y cómo vivimos acá? En donde Ujú. rompes los amortiguadores del auto porque agarraste un bache más grande que una fuente. ¿Mm?
¿Y qué clase de educación hay en esos países? Acá no rendimos ni siquiera una prueba PISA. ¿Cómo es una prueba Sí, PISA? sí. Ujú. ¿Mm? Sí, sí, Entonces, totalmente. cuando nos comparamos, hay un montón de cuestiones que surgen. En fin, vamos a seguir insistiendo con esto en un futuro porque yo quiero seguir haciendo lo poco que puedo hacer para que la gente entienda mejor esta cuestión. Que la gente no es solamente ese círculo postuniversitario que abraza estas ideas con cierta devoción. La gente también es ciudadano de a pie y es el primero que tiene que beneficiarse urgentemente de los cambios que propone, en este caso, Javier Milei. Así que bueno, querido Eneas, Claro que sí. asumo de tu parte como un acto de servicio este favor que me haces. Un gran gusto y dispuesto a que sigamos conversando de estos temas Desde ya. importantes, digamos, para el futuro de nuestro país, ¿no? Hoy Claro que sí. hablamos de la parte económica, quizá el día de mañana podamos hablar de la parte política, porque se está dando algo especial. Siempre fue un político que llega al poder con un equipo económico. Bueno, los resultados en Argentina siempre fueron catastróficos, pero en este caso es un economista el que llega a poder. ¿Y qué economista, no? ¿Y qué equipo político trae? En fin, hay un montón de cosas para seguir discutiendo en este sentido. No solamente es regalar, prodigar promesas. Este, pero bueno, lo importante es que la gente entienda cómo viene la mano y si esto le conviene o no, y que se dé cuenta de la forma en que nos están robando continuamente. Querido Eneas, hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Escribí a Periodismo para Periodistas. Hacete oír. ¿Tenés algo para decir? Decilo. Envía tu mensaje a info@davidrey.com.ar. On the Radio.